Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 14. Permítame y le comparto la Biblia Shema. La Haftará de hoy va desde el capítulo 28 del libro de Ezequiel, en hebreo Yehezkel, capítulo 28, versículo 25 y todo el capítulo 29. Y dice de la siguiente manera: Ko-amar, que significa así ha dicho Adonai Elohim. Ya hemos estudiado en clases anteriores que cuando encontramos Adonai Elohim, la Biblia nos está hablando del señorío y del juicio. Recuerde que nuestro creador es el Señor de toda la creación y hace juicio. Cuando nosotros vemos esta expresión, automáticamente debemos pensar que el Señor del universo va a hacer juicio. Y continúa la palabra diciendo, Bekabetsi, que significa cuando yo reúna. El Eterno nos está diciendo que cuando Él reúna a la casa de Israel, de los pueblos entre los cuales está esparcida. Y quiero hacer una pausa aquí para explicar dos cosas importantes que nos está mostrando la palabra del Eterno. Recuerde que el libro de Ezequiel se lee juntamente con el libro de Jeremías. Tanto el profeta Ezequiel como el profeta Jeremías están viviendo el acoso que está teniendo Nabucodonosor contra Jerusalén y contra toda la casa del reino del sur. Recuerde que el reino del sur son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, aquí nosotros tenemos claro que ya ha pasado la cautividad que tuvo las 12 tribus en Egipto. Por lo tanto, cuando dice aquí, cuando reúna a la casa de Israel de entre todos los pueblos de la tierra, nada tiene que ver con la salida de Egipto de las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando de otra reunión. Y esa reunión, sabemos que después de la destrucción del segundo templo, la casa del sur, tanto la tribu de Judá como la tribu de Benjamín, fueron esparcidas por toda la tierra. Esta reunión la va a hacer el mismo Todopoderoso cuando venga por segunda vez a este planeta. Y nos deja claro algo que no hemos podido entender dentro del cristianismo y el catolicismo. Hoy existe en Medio Oriente una nación que se llama Israel, pero esta nación fue constituida por hombres. Sabemos que hay una parte del pueblo judío que políticamente se autodenominan sionistas, que fueron ellos quienes se establecieron, hicieron todo lo posible para que se estableciera una nación llamada Israel. Aquí la palabra nos está diciendo que es el Todopoderoso en su segunda venida el que va a establecer esa nación. Eso quiere decir que la nación que hoy está establecida en Medio Oriente no es establecida por voluntad del Eterno. Por eso vemos algunos judíos quemando la bandera de Israel, porque ellos tienen claro que es el Mesías el que tiene que reunir a la nación y darles un pueblo, un estado, un reino. Y el que hoy está establecido no ha sido por manos del Mesías. Y aquí el versículo 25 nos está hablando de ello. Primero, que es el Todopoderoso cuando venga por segunda vez, el que va a reunir a su pueblo, a sus escogidos,
que ha sido esparcido por los 4 puntos cardinales de este planeta. Recuerde que eso ya sucedió cuando fue destruido el segundo templo por mano de los romanos y que todavía no ha regresado el Mesías por segunda vez para reunir a su pueblo. Y lo segundo que nos deja claro este texto es que no hay ningún rapto, no existe ningún arrebatamiento, porque enseguida vamos a ver que cuando venga el Rey de Reyes por segunda vez, no nos va a llevar al cielo, sino que nos va a establecer aquí, en este planeta. Y habla de reunir a sus escogidos, no habla de rapto. Lo vamos a leer nuevamente en contexto y se va a dar cuenta de estos dos grandes detalles. El primero, que todavía no ha venido el Mesías para reunir a sus escogidos. Y lo segundo es que la nación que vemos en Medio Oriente no ha sido reunida por la mano de Dios, sino por voluntad de hombres. Entonces, leamos nuevamente el versículo 25. Dice así: Amar Adonai Elohim Bekabetzi, que significa, así ha dicho el juicio y el señorío. Cuando yo reúna a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, yo me santificaré entre ellos ante los ojos de los Goyín, de los gentiles, y habitarán en su Adamá. En sus Biblias tal vez debe decir, y habitarán en su tierra, pero aquí la palabra no es eres, sino Adamá. Recuerde que Adamá era la porción de tierra sobre la cual estaba el gran Edén. Por lo tanto, aquí está hablando de la venida del Rey de Reyes, porque la Adamá volverá a establecerse cuando venga por segunda vez el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos damos cuenta que cuando el Rey de Reyes venga por segunda vez, no nos va a llevar para el cielo. Esto echa por tierra el famoso rapto. Recordemos que el rapto no se hablaba de él antes de 1800. El rapto es una invención de hombres. Ya hemos hablado anteriormente acerca de esto. En la Biblia jamás se habla del rapto. Fue un sacerdote jesuita chileno el que se inventó el tema del rapto. Él escribió un libro que se llama En Gloria en Majestad, donde habla de un rapto y se puso un seudónimo judío para que los creyentes cristianos aceptaran este libro, este texto, y fue a partir de 1800 que se empezó a hablar del rapto. Antes nadie hablaba del rapto. Es una invención de hombre que lamentablemente caló en la mente, en los tuétanos, en el interior del cristianismo. Y hoy el cristiano está esperando un rapto que nunca va a llegar. El texto nos lo deja muy claro. Cuando el rey venga por segunda vez, él nos va a reunir y nos va a llevar a su Adamá. Y la Adamá no está en el cielo. Continuemos. Y dice así, la cual di a mi siervo Jacob. Eso nos deja claro que no está en el cielo. El Eterno, cuando le dio a Jacob algo en el cielo, nada. Va a haber una Adamá aquí en este planeta Tierra, como hubo hace 6000 años la Adamá sobre la cual estuvo el gran Edén. Y dice el versículo 26, Beyashebut, que significa y habitarán, Aleijá, la verdad, en ella seguros. Esta es una promesa preciosísima que también vemos en el profeta Isaías, Yesayahu, el cual nos dice que es en esta tierra donde habrá una tierra renovada, cielos renovados, y estaremos nosotros habitando, los escogidos, los que hemos escuchado el llamado, la voz del Eterno, y vamos a poder cultivar, sembrar, tener más hijos. Eso está en Isaías 65. Y aquí el profeta se lo está diciendo al pueblo, en este caso
al pueblo de Israel. Recuerde, esto está pasando en medio del acoso que está teniendo Babilonia sobre las dos tribus que aún quedaban en el reino del sur, Judá y Benjamín. Y les está diciendo, no se preocupen. Acuérdense que Jeremías les dice, y lo vimos hace 8 días en la Haftará número 13, que Jeremías estaba hablando totalmente todo lo contrario a lo que hablaban los sacerdotes, a lo que hablaban los reyes, a lo que hablaban los que se autonominaban los escogidos por el Eterno, que les decía, no se preocupe, Babilonia va a venir, pero no va a pasar nada malo. Y Jeremías que les decía, entréguense, déjense llevar a Babilonia, porque ya el Todopoderoso lo ha determinado. Y Jeremías estuvo en contra de todo el sistema. Era uno contra el mundo. Así son los escogidos. Mire que el mundo te está diciendo que va a haber rapto, que no vas a pasar por penalidades. Y la escritura que nos dice hoy, que no va a haber rapto, que es el mismo Todopoderoso en su segunda venida, el que nos va a reunir y nos va a establecer en su Adamá. Continuemos y habitarán en ellas seguros, y edificarán moradas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo, el Eterno, haga juicio en todos los que los shatim. Esta palabra hebrea shatim significa las personas que nos desprecian, que nos abofetean. El Eterno va a hacer un juicio cuando Él venga por segunda vez a todos esos que se burlaron de ti, que se burlaron de aquellos que vinimos a proclamar que la Torá no está abolida, que defendemos la Torá y defendemos el Evangelio, porque el camino del Eterno es sus mandamientos. Ya lo vimos en la Haftará de hace 15 días, lo volvimos a ratificar, perdón, en la Haftará de hace 8 días. El Eterno es muy claro, su camino son sus mandamientos, sus promesas, sus mishpatim, sus justos juicios. Y si nosotros guardamos la Torá y defendemos el Evangelio, cuando Él venga por segunda vez, Él nos va a recoger de donde estemos, estemos en Río Negro, estemos en Marinilla, en Bogotá, estemos en el Tolima, estemos en la China, de allá nos va a tomar y nos va a llevar a su Adamá, jamás al cielo. La promesa nunca fue el cielo, la promesa es la Adamá y la Adamá es en este planeta. Una Adamá diferente a esta Eres, porque la Adamá era muy diferente a la Eres. Por eso Isaías 65 nos habla de una tierra renovada. O sea, va a pasar de Eres a Adamá nuevamente. Y vamos a poder cultivar, vamos a poder construir viviendas, casas y sobre todo hacer familia. Y Él, el Todopoderoso, nos dará eso y al mismo tiempo hará juicio contra aquellos shatim, contra aquellos que nos desprecian por guardar la Torá y defender el Evangelio. Es una gran promesa. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Y continúa diciendo, esta haftará en sus alrededores y sabrán que yo soy Yud Hei Ba Hei, Eloheihem, que significa el Dios de ellos. Amén. Todos los gentiles. Y acuerden que cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de las personas que están en el mundo, que siguen la corriente del mundo, porque hay gentiles y hay gentiles que el Eterno está llamando. Somos gentiles, pero estamos guardando la Torá y defendiendo el Evangelio. Y la Biblia nos llama Goy Kadosh, gentiles apartados, diferente a los gentiles que están en el mundo y sus pasiones. Capítulo 29. El título del capítulo 29 en sus Biblias debe aparecer como Profecías contra Misrayim. La palabra Misrayim es la palabra hebrea para Egipto. Pero recuerde que Misrayim, tanto el físico, el Egipto físico, como también el simbólico, significan el mundo
y su estrechez. De hecho, la palabra Misrayim significa estrechez, lo que el mundo hace con nosotros, nos aprieta, nos desprecia. Y dice así el capítulo 29, Bashanam, en el año décimo, en el Jodesh, mes décimo, a los 12 días del Jodesh, vino a mi palabra de Yudhei Bajei, Lemor, diciendo, ven Adán, pon tu rostro contra Faraón, rey de Misrayim, y profetiza contra él y contra todo Misrayim. Habla y dirás, así ha dicho Yudhei Bajei, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Misrayim, el gran Tanín. Esta palabra hebrea, Tanín, significa cocodrilo, significa dragón, pero también significa serpiente. Entonces le está diciendo el Eterno al Faraón, tú eres el gran Tanín, acostado en medio de sus canales, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Aquí se ve unas palabras de soberbia por parte del faraón. Pero ¿por qué dice la escritura que está acostado en medio de sus canales? Hay que recordar de que Ezequiel, está viviendo juntamente la misma época que Jeremías. Recuerde, está viniendo Babilonia, no solamente contra Israel, porque Babilonia era un gran imperio, sino también contra todos los reinos que estaban alrededor de Israel. Y el rey de Israel, en vez de clamar al Eterno y hacer la voluntad del Eterno, fue y buscó a Faraón, el rey de Egipto, Misrayim. Y Faraón le había prometido que si lo necesitaba, le iba a ayudar. Y efectivamente, el rey de Israel, en vez de clamar al Todopoderoso, buscó la ayuda del rey de Egipto, Misrayim, pero Faraón no llegó al rescate de Israel. Como decimos en Colombia, lo dejó esperando. Por eso el texto dice, tú Faraón, rey de Misrayim, el gran Tanín, o sea, esa gran serpiente, ese gran dragón, ese gran cocodrilo, acostado en medio de sus canales. Israel no confió en el Todopoderoso, confió en el faraón que le había hecho una promesa y el faraón le quedó mal. Se quedó allá en Egipto y como dice la escritura, acostado en medio de sus canales, los dejó mirando para el páramo. Aquí hay una gran enseñanza y es ¿en quién ponemos nosotros nuestra confianza? Muchas veces, claro que tenemos dificultades. Recuerde que el Rey de Reyes lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido. ¿En quién ponemos nosotros nuestra confianza en medio de las dificultades? Lamentablemente, a veces las dificultades nos agobian, nos apretan tan fuertemente que vamos a confiar en el mundo, en el vecino, vamos y confiamos en la persona que tiene recursos económicos y la dificultad es económica. ¿Cuántas veces aquí en Colombia buscan esos préstamos gota a gota y se meten en un problema mayor? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Aquí vemos cómo Israel puso confianza en el mundo, en Egipto, en Faraón, y Faraón los dejó esperando. Cuando más necesitó la ayuda Israel de Faraón, Faraón los dejó esperando. Y eso pasa con todos nosotros cuando no ponemos nuestra confianza en el Creador, aun cuando la dificultad sea mayor. Recuerda que la Biblia dice que el Todopoderoso, a quien ama, corrige. O sea, no esperes una vida que vengas a buscar los caminos del Eterno y que sea una vida de rosas, un camino de rosas, no vas a volver a tener dificultades, nunca más vas a enriquecerte. No, de eso no se trata el camino del Eterno. El Eterno no quiere que te vaya mal.
Pero lo primero que hace el Eterno cuando te hace el llamado es sacarte al desierto. Recuerda que cuando el Eterno buscó a Israel en Egipto, al primer lugar que lo sacó fue al desierto. Vamos a tener dificultades, pero la confianza debe estar siempre en el Todopoderoso y no en el mundo y en las personas que están en el mundo. Siempre nos van a fallar. El Eterno nos va a corregir. Recuerda, a quien ama el Eterno, corrige. Entonces, aquí vemos cómo el Todopoderoso había determinado que para su pueblo se lo tenían que llevar cautivo a Babilonia. Recuerden que ellos dejaron de cumplir un mandamiento de la Torá, que era descansar la tierra. Ellos no dejaron descansar la tierra y el Eterno sumó cada vez las veces que tenían que dejar descansar la tierra y sumaron 70. El Todopoderoso determinó que durante 70 años el pueblo tenía que ir a Babel. Tenía que aceptar la corrección, pero los reyes de Israel, los sacerdotes, no aceptaban eso. Y siempre le decían al pueblo y al rey, los sacerdotes, no, no va a pasar nada. Va a venir Babilonia, pero Dios nos va a proteger. En cambio, un hombre como Jeremías, un hombre como Ezequiel, les estaba diciendo, viene la corrección, por favor, acepten la corrección. Y es una enseñanza para ti y para mí. Nosotros tenemos que aceptar las correcciones que nos da el Todopoderoso. Eso demuestra que el Todopoderoso nos ama, porque al que ama, corrige. En cambio, cuando viene la corrección, ¿qué hacemos? La mayoría de veces buscamos el mundo. El mundo nos va a fallar y nos va a ir peor. Hoy la gran enseñanza es nosotros, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Y lo segundo, cuando venga la corrección de parte del Todopoderoso, tú y yo debemos aceptar esta corrección, porque Dios, después de que nos corrija, lo que hace es bendecirnos. Continuemos. Versículo 4. Dice el Todopoderoso a Faraón. Recuerde que estas palabras que el Todopoderoso les dijo a Faraón, se le está diciendo hoy al mundo, a ese mundo que nos abofetea, que no nos escucha y que muchas veces nos aprieta. Yo, el Eterno, pondré ganchos en tus quijadas y pegaré los peces de tus canales a tus escamas y te sacaré de en medio de tus canales. Recuerde que Faraón estaba ahí acostado, cómodo, echándose vientico, fresco, de pronto tomándose una cervecita ahí al calor de los canales. El Eterno le dice, de ahí de tu comodidad, yo, el Eterno, te voy a sacar. Y a todos tus peces, a todos tus seguidores, a los que confían en ti, mundo, saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto, en el midbar, palabra hebrea para desierto, a ti y a todos los peces de tus canales, o sea, a ti, mundo, y a todos los que confían en ti, mundo. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. Acuérdese que la Haftará empieza diciendo que el Todopoderoso cuando venga nos va a juntar a sus escogidos, pero al mundo no lo va a juntar, no lo va a reunir con él. Y sigue diciendo la Haftará, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te daré por comida. Esto es un juicio del Eterno que sucedió. Vamos a darnos cuenta. Y hoy, cuando tú vas y buscas canales como History Channel, te darás cuenta que en efecto se cumplió este juicio del Todopoderoso, no solamente sobre Faraón, sino también sobre su pueblo. Ya vamos a darnos cuenta de ello. Continuemos. Y sabrán todos los moradores de Misrayim, recuerde, Misrayim significa Egipto, pero también es el símbolo del mundo, que yo soy Yud-Hei-Vah-Hei,
por cuanto fueron apoyo hecho de paja a la casa de Israel. ¿En quién tenemos que confiar? En el Todopoderoso, porque el mundo se va a quebrar fácilmente y nos va a fallar. Acuérdate, tú y yo ya no somos del mundo. Versículo 7. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y le rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que si nosotros dejamos de confiar en el Eterno, le huimos a su corrección y confiamos en el mundo, vamos a quebrarnos, nos vamos a romper, vamos a quedar peor de como estábamos en la corrección. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Yud-Hei Baj-Hei, he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti Adán Ubemat, que significa hombres y bestias. Pero esto es simbólico también, porque hombres y bestias significa ilustrados y no ilustrados, sabios y no sabios. Continuemos. Versículo 9. Y la tierra de Misrayim será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Yud-Hei Baj-Hei, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Oiga, la soberbia de Faraón y de su pueblo era tal que llegaron a decir que el río Nilo lo habían hecho ellos, cuando sabemos que la creación es obra del Todopoderoso. Versículo 10. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus Nilos. Sabemos que el río Nilo es compuesto por varios ríos Nilos. Y pondré la tierra de Misrayim en desolación, en la soledad del desierto, desde Midot hasta Asuán, hasta el límite de Cush, Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni casco de animal pasará por ella, y será habitada por 40 años, una generación. Y pondré la tierra de Misrayim en soledad, entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Misrayim entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Hace un momento decía que cuando vemos canales como History Channel, National Geographic, vemos historias sobre Egipto. Si tú vas hoy a un país en Medio Oriente, en África, la parte norte que se llama Egipto, y ves sus gentes, te darás cuenta que los habitantes hoy de Egipto no tienen nada que ver con ese imperio grande que construyó pirámides y de la cual está hablando aquí el Todopoderoso. Vas a ver que los habitantes hoy de esta nación es como si hubieran llegado de otro lugar a Egipto, porque no son capaces de descifrar un solo jeroglífico. No conocen nada de la cultura de este pueblo egipcio, que fue una gran potencia en esta época. Por eso vemos que aquí se está cumpliendo la palabra del Eterno. Ese mundo, ese Egipto que le falló al pueblo de Israel, el Eterno le hizo juicio. Y esas ciudades fueron destruidas, desoladas, y el Todopoderoso a esa nación poderosa, que nada tiene que ver con la nación de hoy, ni culturalmente. Lo de hoy se hacen llamar, son habitantes de Egipto, pero nada tiene que ver con esa gran cultura y esa gran potencia de hace 3.000, 4.000 años. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso les hizo juicio a esa potencia y los esparció entre todas las naciones que había en ese momento en el mundo. Y hoy el pueblo egipcio no tiene nada que ver con lo que era el Egipto de esta época. Se ha cumplido la palabra del Eterno. Como también esto nos debe dejar claro
que se cumplirá la palabra del Eterno cuando venga por segunda vez a este planeta y le haga juicio al Egipto, al mundo, por cuanto ha desechado la palabra del Eterno, ha desechado su camino, ha desechado su Torá y no ha podido caminar en el Evangelio. Versículo 3. Porque así ha dicho Yud-Hei Baj-Hei, al fin de 40 años recogeré a Misrayim de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos. Aquí lo que está diciendo es, ¿qué es Misrayim? Es el remanente del pueblo del Eterno, de Israel, que se fueron para Egipto. Recuerde que la misma palabra nos está diciendo que muchas personas que estaban en el reino del sur huyeron a Egipto. Recuerde, el Eterno había hecho juicio también sobre su pueblo. La palabra dice que el juicio empieza por casa, pero cuando vino la reprensión, en vez de escuchar las palabras de el Todopoderoso a través de Ezequiel y Jeremías, algunos huyeron a la reprensión del Eterno, pero de allá el Eterno fue y los cogió. Por eso, a esas personas que se van para el mundo, que se van para Misrayim, el Eterno también les llama Egipto. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar. Cuando dice el versículo 13 que al fin de 40 años recogerá a Misrayim, a Egipto, de entre los pueblos, no está hablando de la nación de Egipto y de sus habitantes, sino que estaba hablando de las personas que huyeron de el asedio que estaba teniendo Nabucodonosor sobre el reino del sur, huyendo de la represión, se fueron a Egipto. Y a esas personas, el todo por eso le está llamando Egipto también. Entonces, ¿a quién va a recoger después de 40 años? A esos que huyeron de Egipto. Recuerde que la represión duraba 70 años. Y efectivamente la escritura nos demuestra que así sucedió. Versículo 14 y volveré a traer los cautivos de Misrayim. Recuerde, está hablando de los escogidos que se fueron huyendo de la reprensión a Egipto. Y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Entonces, nosotros aquí también estamos viendo cómo el Eterno, no solamente a los que huyeron a Egipto, sino también a los, literalmente, a los egipcios que le fallaron a Israel, el Eterno los iba a disminuir. Y eso sucedió. Ya lo vamos a ver en el versículo 15, pero ya nosotros sabemos que la historia nos demuestra que también esto se cumplió, porque pasar de un gran imperio a lo que hoy es Egipto es una disminución. Y dice el versículo 15, en comparación con los otros reinos será humilde. Hoy ya no es una potencia Egipto. Y después de esto, tampoco, después de que pasó el reino de Babel, nunca se volvió a levantar el imperio poderoso que había sido Egipto nuevamente. Vuelvo a leer el versículo 15. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Esta palabra se cumplió y hoy la vemos hecha realidad. Versículo 16. No será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Yud-Hei Baj-Hei. Versículo 17. Aconteció en el año 27, en el Jodesh, mes primero, en el día primero del Jodesh, que vino a mí palabra de Yud-Hei Baj-Hei diciendo, Ben Adán, Nabucodonosor, rey de Babel, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Sor. Sor significa tiro, o lo han traducido como tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Ni para él
ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Adonai Elohim. Recuerde, Adonai Elohim es el señorío y el juicio. He aquí que yo, el Eterno, doy a Nabucodonosor, rey de Babel, la tierra de Misrayim. Esta palabra también se cumplió. ¿Se acuerda que les había dicho que habían huido algunos a protegerse a Egipto? Resulta que el Todopoderoso también le dio a Nabucodonosor Egipto. Y Egipto no volvió a ser el mismo después de que Nabucodonosor lo conquistó. Y después de que perdió Nabucodonosor el poder, Egipto no se volvió a levantar. Aquí el Todopoderoso le está entregando Egipto a Nabucodonosor. Y dice así la palabra, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. El Todopoderoso usó a Nabucodonosor y aún usándolo le dio una paga. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Todopoderoso? Primero, si en medio de la angustia tuyes al mundo, no te va a ir bien. Tal vez va a empeorar tu situación. Y lo segundo, si el Todopoderoso le dio a un gentil pagano como Nabucodonosor una paga por hacer su voluntad, ¿cuánto crees tú que el Todopoderoso pagará a ti y a mí por hacer su voluntad? Aquí hay una revelación y una gran promesa. Aceptemos la corrección del Eterno. Mantengámonos en sus caminos. Enseñemos a otros sus caminos, porque si a un gentil pagano le dio una paga, cuánto mayor será la paga del Todopoderoso para ti y para mí si aceptamos su corrección y nos sostenemos en su camino y enseñamos a otros su camino, el cual son sus mandamientos y el evangelio. Baruch Hashem. Y dice el versículo 20, por su trabajo como que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Misrayim, porque trabajaron para mí, dice Adonai Elohim. Recuerda, lo dice el Evangelio, no es en vano. A cierto tiempo, el Todopoderoso dará la paga a cada uno de nosotros por el trabajo que con amor y esfuerzo hacemos nosotros para el Todopoderoso. Nosotros ya servimos al Todopoderoso y a su tiempo nos dará su paga. Y es una paga muy, muy grande. Y termina esta haftará con una promesa preciosísima en el versículo 21 que dice, en aquel día, ¿cuál día? Acuérdese cómo empezamos esta haftará. La haftará empieza diciendo, cuando yo, Yud Hei Ba Hei, los reúna en Adamá. Es ese día, en aquel día, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores por segunda vez y de los 4 puntos cardinales, escoja a sus escogidos, a sus fieles. ¿Fieles a qué? A su Torá y al Evangelio. Y nos lleve no para el cielo, sino para la Adamá, que va a estar aquí en este planeta Tierra. En ese día, dice, yo haré retoñar un queren. Recuerde que ¿qué es retoñar? En la Biblia nos habla que el Mesías es eso, un semat, un retoño. Recuerde que la palabra también nos dice que cuando una semilla se siembra, la semilla primero muere y después brota. Entonces, cuando aquí nos está hablando de retoñar, sabemos que nos está hablando de Mashiach, porque nos está hablando de muerte y resurrección. Y el Mesías murió por ti y por mí y resucitó para que por su resurrección, también esa promesa llegará a nosotros de resurrección. En aquel día, el Mesías, porque él murió y resucitó, en aquel día habrá un Keren. ¿Quién es un Keren? La palabra Keren la han traducido también como rayo, pero también se refiere a un rey.
También la traducen como cuerno. En aquel día, un queren, habrá un queren para la casa de Israel, y abriré su boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. Esta promesa es preciosísima porque nos está hablando de aquel día, en el día que el que murió y resucitó venga como Rey de Reyes. Acuérdese que en su primera venida vino como siervo, como disminuido, pero en su segunda venida vendrá como un quere, como un rey, y no cualquier rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese día, cuando Él venga por segunda vez, tanto el mundo que va a ser juzgado, como tú y como yo, que somos parte de la casa de Israel, sabremos que Yud-Heh-Vah-Heh es el Dios de dioses y Señor de señores, y que su palabra, la cual estamos aprendiendo cada Shabbat, se ha cumplido y se cumplirá, y que es vigente hoy, mañana y siempre. Aleluya. Mis amados, esta Haftará es preciosísima porque nos habla de dos cosas: de la segunda venida del Rey, de que habrá una reunión de sus escogidos para llevarnos a Damá, no al cielo. Y lo segundo, que tenemos que en la reprensión sostenernos, aún en esa reprensión, por dura que sea, en las manos, en el corazón y en el camino del Eterno, y no volvernos al mundo, porque si nos volvemos al mundo, nos va a ir peor. Muchas gracias por escuchar esta Haftará. El Eterno les bendiga, y si el Eterno lo permite, nos volveremos a ver el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.